Nadie en aquella sala la miraba como un ser humano. Era como si su dolor se hubiera vuelto invisible entre las risas sórdidas, las miradas de desprecio y el olor a poder malgastado. Victoria, con las rodillas sobre el suelo helado de mármol, sostenía entre las manos el platito de porcelana para alimentar al perro mimado de su suegra. Un mastín caprichoso y malcriado que ladraba como si también quisiera recordarle su lugar. Más cerca, no ve bien su comida, le dijo con frialdad Angélica, la madre de su esposo, sentada en el diván como si presidiera un tribunal de burla. Victoria agachó la cabeza sin decir una sola palabra. Cada célula de su cuerpo ardía de vergüenza y rabia contenida. No era sumisión, era estrategia. No era resignación, era fuego contenido en el silencio. Su marido, Esteban, ni siquiera levantó la vista del móvil. Acostumbrado a verla como una sombra decorativa, no notaba, o no quería notar, el momento en que su esposa se quebraba por dentro. Pero lo que nadie sabía, lo que ninguno sospechaba, era que 3 días después, esa misma mujer arrodillada sería la única heredera de una de las fortunas más grandes de América Latina. Y lo que hizo con ese poder fue tan elegante, tan devastador y tan inolvidable, que cambiaría sus vidas para siempre. Todo comenzó con una carta. Una mañana de cielo gris. El timbre sonó con insistencia. Victoria, aún con las huellas emocionales de la humillación, abrió la puerta sin interés. Un hombre de traje negro y rostro severo le entregó un sobre lacrado con un emblema dorado. Señora Victoria del Monte. Le ruego me acompañe. Hay asuntos urgentes que discutir respecto al testamento de don Horacio del Monte. Su abuelo. El único que alguna vez creyó en ella, el único que la miró como algo más que la esposa de un inútil o la sirvienta de una familia rica. Don Horacio, el magnate retirado, filántropo reservado y silencioso patriarca de una dinastía cuyo apellido abría puertas y cerraba bocas. La última vez que lo vio, fue hace 1 año. En secreto. Él la había llamado. Hija, sé más de lo que piensas. Solo espera. Y ella esperó. La llevó en un auto negro a un despacho donde esperaban 3 abogados, una cámara encendida y un documento sobre la mesa de roble. Según voluntad escrita y registrada en presencia de notario, el 100% de los bienes, cuentas, acciones, propiedades y derechos intelectuales del señor Horacio del Monte pasan a ser propiedad legal, directa e irrevocable de la señora Victoria del Monte, única nieta legítima reconocida. Silencio. Ni siquiera respiró. ¿Perdón? Musitó. Uno de los abogados le acercó la carpeta. Números imposibles de imaginar. Firmas. Sellos oficiales. Vídeos de su abuelo explicando su decisión. Él sabía quién eras. Lo que valías. Y lo que ellos te estaban haciendo. Esa noche no durmió. Pensó en huir, en desaparecer. En irse con el dinero a otro país. Empezar de cero. Pero luego recordó. El plato de porcelana. Las risas. El perro. Y tomó una decisión. 3 días después, regresó a la misma casa donde la habían convertido en objeto. Esta vez no entró por la puerta de servicio, ni pidió permiso. Llegó en su propio auto, con su propio chofer, su nuevo asesor legal y una expresión tan serena que inquietaba. Todos estaban allí. El suegro, la suegra, Esteban, sus cuñadas. Ropa de marca, joyas heredadas, labios torcidos de superioridad. Hasta que ella habló. Les agradezco por todo. Por enseñarme quiénes son realmente. Por abrirme los ojos. Esteban rió. ¿Ahora vienes a rogar? A súplica como antes. Victoria dejó sobre la mesa una carpeta idéntica a la que había visto en el despacho de los abogados. No. Vengo a informarles. Esta casa, esta empresa, todo lo que creían suyo, ahora me pertenece. Silencio absoluto. Como un golpe sin ruido. Eso es imposible. Chilo Angelica. Horacio jamás habría. Lo hizo, interrumpió Victoria. Grabó cada palabra.
Y dejó instrucciones muy claras. Los documentos hablaban por sí solos. Transferencias ya realizadas. Clausulas inquebrantables. No había forma de revertirlo. Y entonces, antes de marcharse, miró directamente a su suegra y con voz suave, dijo: «Ah, y en cuanto al perro, ahora tiene un nuevo hogar. Doné esta propiedad a una organización de rescate animal. Ustedes tienen 3 días para desalojar». Tomó su bolso. Caminó hacia la salida con la dignidad de una reina silenciosa. No miró atrás. Solo al salir, al cerrar la puerta con elegancia, dejó un sobre en la entrada. Dentro, una nota. Una mujer puede agacharse por un momento. Pero cuando se levanta, tiembla el mundo. El eco de sus pasos resonó por el pasillo mientras abandonaba la mansión, y con cada paso sentía como algo viejo y sucio se desprendía de su alma. Afuera, el aire estaba fresco. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin que le doliera el pecho. Un equipo de reporteros ya se empezaba a congregar a una prudente distancia, habiendo recibido anónimamente una filtración del cambio de propiedad de las empresas del monte. Nadie sabía aún quién era la mujer que había heredado un imperio. Pero todos la mirarían en cuestión de horas. Victoria no habló con ellos. Se subió a su auto, le pidió al chofer que tomara la ruta larga. Quería ver la ciudad desde otra perspectiva. Desde la suya. Desde la de una mujer que supo esperar su momento y no se dejó corromper por el odio. Mientras avanzaban por avenidas antiguas, recordó su niñez en el pequeño departamento que compartía con su madre, cuando los del monte apenas reconocían su existencia. Su madre, siempre con las manos agrietadas y los ojos cansados, le decía: «A veces lo más fuerte que puedes hacer es no reaccionar, aún». Entonces comprendió. Su madre había vivido sin justicia, pero ella ya no tendría que hacerlo. Al llegar a su nuevo apartamento en la torre más exclusiva de la ciudad, que irónicamente también le pertenecía ahora, fue recibida por su asistente personal. Una joven discreta pero decidida, que ya había organizado una agenda de reuniones con los directivos de la empresa. Victoria no quería solo ser rica. Quería ser útil. Quería crear algo nuevo. Algo que reflejara todo lo que aprendió siendo invisible. En los días siguientes, su nombre apareció en todos los periódicos. La nueva humilada que herdu un imperio. La nueva reina silenciosa del Grupo del Monte. Venganza sin violencia, la historia que conmueve al país. Pero ella no concedió entrevistas. No por arrogancia, sino porque prefería que hablaran sus acciones. En su primer junta con el consejo directivo, entró vestida de blanco, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Con un cuaderno en la mano y una mirada directa. Los hombres mayores que habían trabajado con su abuelo intentaron ponerla a prueba. Ella escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Hizo preguntas inteligentes. Y al final, se puso de pie y dijo: «No he venido a decorar una silla. He venido a liderar. Quien no esté listo para trabajar con integridad, puede dejar su puesto. Y quien sí, que me acompañe». Se hizo un silencio. Y luego, uno por uno, comenzaron a asentir. Habían visto ese fuego antes. En los ojos de Horacio. Fuera del mundo empresarial, Victoria también empezó a marcar diferencias. Visitó discretamente casas hogares, orfanatos, refugios de mujeres. No con cámaras. No con comunicados de prensa. Con cuadernos de notas. Con tiempo. Escuchaba a cada mujer que hablaba desde la experiencia del abandono, la traición o la pobreza. No les prometía caridad, sino oportunidades. Becas. Empleos. Capacitación. Una mañana, mientras recorría un centro comunitario en las afueras de la ciudad, una niña se le acercó tímidamente. Llevaba una blusa rota y un cuaderno escolar en la mano. «¿Usted es la señora del vídeo?», le preguntó. «Depende», respondió Victoria con una sonrisa.
¿Qué viste en el vídeo? La niña pensó un momento. Una mujer que ya no deja que la pisen. Victoria se agachó, puso una mano sobre el hombro de la pequeña y dijo: Tú también puedes ser esa mujer. Aquel momento fue más poderoso que cualquier portada de revista. Entretanto, la familia que la había menospreciado comenzó a sufrir el impacto de su nueva realidad. Esteban, en una entrevista desesperada, la llamó desagradecida y vengativa. Pero el público no lo apoyó. Los clips del trato que le daban a Victoria comenzaron a circular. Los comentarios eran demoledores. ¡Qué dignidad la de ella! ¡Qué ruindad la de ellos! Esto no es venganza. Es justicia poética. Angélica intentó demandarla por abuso emocional, pero su caso fue rápidamente desestimado. Y como si el universo quisiera cerrar el círculo con ironía, el único lugar que pudieron pagar después de perder la mansión fue un departamento modesto, en un edificio de los que Victoria ahora administraba como parte de su patrimonio. Le ofreció, a través de un intermediario, cubrirles el arriendo durante 6 meses. No por piedad, sino porque no quería parecerse a ellos. Yo no humillo. Ni siquiera cuando tengo el poder para hacerlo, dijo con calma. Cada día, más personas empezaban a seguirla no como empresaria, sino como símbolo. Mujeres jóvenes escribían en redes frases como almohadilla yo soy Victoria, y compartían sus propias historias de abuso y resurgimiento. Pero ella no buscaba fama. Solo paz. Y aún así, el mundo comenzaba a cambiar por su ejemplo. En medio de aquella oleada de atención pública, Victoria nunca perdió el centro. Cada mañana se levantaba temprano, hacía té de jazmín, como le enseñó su madre, encendía una vela blanca y agradecía en silencio. No por la riqueza, sino por la claridad. Por haber salido de un infierno sin manchar su alma. Por haber respondido con inteligencia donde otros solo habrían elegido la rabia. Una tarde de lluvia, caminaba sola por uno de los pasillos de su nueva sede corporativa, cuando vio a una joven secretaria llorando discretamente en una esquina. Victoria se detuvo, sin avisar, y se acercó con suavidad. ¿Estás bien?, preguntó. La joven se sobresaltó al reconocerla. Tartamudeó una excusa, pero Victoria la tomó del brazo y la llevó a una sala privada. Aquí no tienes que fingir, le dijo, sirviéndole agua. Dime, ¿qué pasó? Con los ojos rojos y la voz temblorosa, la muchacha le contó que su jefe la humillaba constantemente. Que la hacía quedarse tarde, que menospreciaba sus ideas y que más de una vez la había hecho llorar frente a otros empleados. Victoria la escuchó en silencio, con una rabia serena acumulándose en el pecho. No dijo mucho. Solo tomó nota del nombre del jefe. Esa misma semana, aquel hombre fue citado a una reunión formal. Y cuando entró a la sala de juntas, no solo encontró a Victoria, sino también a 3 abogados, una psicóloga laboral y una carta de despido ya redactada. En esta empresa no toleramos el abuso, ni siquiera disfrazado de liderazgo, le dijo Victoria, con una frialdad firme. La era del miedo terminó. Si no sabes liderar con respeto, no estás capacitado para liderar nada. La noticia se esparció como fuego entre los pasillos. Por primera vez, los empleados sentían que había justicia real, no solo reglas escritas. La moral subió. La productividad también. Pero, sobre todo, creció la confianza en el futuro. Victoria no necesitaba imponer. Su sola presencia bastaba. No era una jefa tradicional. Era una líder con cicatrices, que no olvidaba de dónde venía. Uno de sus proyectos personales más importantes fue la creación de una fundación llamada Raíz Fuerte. Su misión era simple pero poderosa: dar herramientas a mujeres que, como ella, habían sido humilladas, ignoradas o abusadas. Cursos de autoestima, becas de estudio, ayuda legal gratuita. En menos de 6 meses, más de 1000 mujeres ya habían pasado por sus puertas. Un día, mientras daba una charla motivacional frente a un auditorio lleno,
Notó entre el público a una mujer mayor, de cabello canoso y mirada llorosa. La reconoció de inmediato. Era la profesora de secundaria que años atrás la había defendido silenciosamente cuando los demás callaban. Terminada la conferencia, bajó del escenario y caminó directamente hacia ella. «Usted me enseñó que podía escribir bonito», le dijo, abrazándola. «Que tenía ideas que valían. No lo olvidé nunca». La profesora rompió en llanto. «Yo también fui humillada muchas veces por defender a niñas como tú», susurró. «Pero verte aquí, me cura». Y así, poco a poco, Victoria tejía algo más grande que un legado económico. Tejía un cambio cultural. Mientras tanto, los medios seguían tratando de arrancarle titulares. Pero ella solo concedía entrevistas con una condición: que en lugar de enfocarse en su fortuna, hablaran de los proyectos sociales. «Mi historia es solo una, pero quiero que sea una puerta para miles», decía. Los expertos en imagen pública no entendían su enfoque. No les importaba. A ella sí. En la intimidad, aún tenía noches donde despertaba con el recuerdo de las risas burlonas, del piso frío, del plato de porcelana. Pero no lloraba. Respiraba hondo y se decía a sí misma: «Ya no estás allí. Nunca más volverás a estarlo». Y en esas madrugadas, muchas veces se sentaba a escribir. Diario personal, cartas sin destinatario, pensamientos sueltos. Una de esas reflexiones fue publicada por error en la cuenta oficial de la fundación. Se viralizó en horas. Decía: «No te avergüences de lo que soportaste. Solo el fuego forja el acero más noble». Comenzaron a imprimirse camisetas con esa frase. Universidades la pidieron como conferencista. Se convirtió, sin quererlo, en símbolo. Pero nunca se creyó superior. Porque su fuerza no venía del poder, sino de haber sobrevivido a la falta de él. Cierto domingo por la tarde, recibió una llamada inesperada. Ira Esteban. «Solo quería decirte que ahora entiendo. No buscabas venganza. Querías justicia. Y lo lograste». Ella no respondió con odio ni con triunfo. Solo dijo: «No lo hice por ti. Lo hice por mí. Y por todas las que vendrán después». Colgo. Y sonrió. Sabía que su historia no terminaría con riquezas ni con titulares. Su verdadera victoria estaba en cada mujer que ahora caminaba erguida, en cada niña que ya no se sentía invisible, en cada vida transformada por el ejemplo. Porque a veces, el mayor acto de revolución es sanar. Una tarde cualquiera, mientras Victoria salía de un centro comunitario en el que había donado libros y ordenadores para niñas de bajos recursos, se detuvo al ver a un grupo de adolescentes ensayando una obra de teatro improvisada. Reían, se equivocaban, improvisaban, soñaban. Una de ellas, de cabello rizado y piel morena, se acercó tímidamente con un cuaderno en la mano. «¿Usted es la señora Victoria del Monte?», preguntó, con los ojos muy abiertos. «Sí», respondió ella, sonriendo. «¿Puede leer algo que escribí?». Victoria tomó el cuaderno. Ira un Pima. Crudo, hermoso, lleno de rabia contenida y dulzura tímida. Hablaba de hambre, de injusticia, de una madre que lavaba platos con las manos sangrantes, y de una hija que quería volar. Al terminar de leer, Victoria la miró con seriedad y ternura. «Tú no necesitas permiso para volar», le dijo. «Solo dirección». Sacó de su bolso una tarjeta, una beca completa para un programa de escritura creativa en una universidad de prestigio que ella misma había financiado. «Es tuya», añadió. «Solo si prometes usar tu voz sin miedo». La joven la abrazó entre lágrimas. Y en ese instante, Victoria sintió que cada humillación que había vivido, cada lágrima que había derramado de rodillas, no había sido en vano. Pero no todo era luz. Había días en los que la presión del legado, las decisiones corporativas, las expectativas sociales y la sombra constante de su apellido se sentían como un peso inmenso. Una mañana, canceló todas las reuniones,
Apagó el teléfono y se fue sola a la antigua casa de su abuelo, ahora restaurada como casa museo. Caminó entre los muebles de madera pulida, las paredes llenas de recuerdos, y se detuvo frente a un retrato suyo pintado a mano por un artista que Horacio había contratado en secreto. Era ella, pero no la mujer poderosa que era ahora, sino la joven tímida de mirada soñadora. El abuelo la había visto. Antes que nadie. Antes que ella misma. Gracias por no rendirte conmigo, susurró, tocando el marco del cuadro. En uno de los cajones del escritorio encontró una carta vieja, dirigida a ella. La abrió con manos temblorosas. Querida Victoria. Si estás leyendo esto, es porque tu tiempo ha llegado. Te observarán, te juzgarán, te admirarán. Pero recuerda, el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que eliges hacer con ello. Perdona cuando puedas. Defiéndete cuando debas. Y nunca, nunca dejes de escuchar a los que no tienen voz. Lloró. Pero no de tristeza. Era una purificación. Con renovada claridad, volvió a su rutina con más convicción que nunca. Aumentó el presupuesto de becas, amplió las clínicas móviles de salud mental que financiaba, y lanzó un nuevo proyecto, Academia de Mujeres Invisibles. Un lugar donde se enseñaban finanzas, derecho, tecnología y autoestima a mujeres que habían sido anuladas por años. Cada viernes, ella misma daba una clase. Sin maquillaje. Sin cámaras. Solo ella, una pizarra y una sala llena de miradas que querían aprender a resistir. En una de esas clases, una mujer mayor, es doméstica, madre soltera, se levantó y dijo: «Yo solo quiero saber cómo mirar a los ojos de los que me dijeron que no servía». Victoria se acercó, tomó su mano y le respondió: «Míralos. Pero ya no desde abajo». Fuera de la academia, su influencia ya era imparable. Empresas comenzaron a copiar sus políticas éticas, otras fundaciones la tomaron como modelo, y su historia fue incluida en libros de estudio sobre liderazgo y resiliencia. Una periodista insistente logró finalmente obtener una entrevista. ¿Qué le diría a la Victoria de hace 10 años? Ella pensó unos segundos. Le diría: «Aguanta. No te están destruyendo. Te están esculpiendo». La frase se volvió tendencia en redes sociales. Fue tatuada, enmarcada, impresa. Pero para ella, no era solo un lema. Era verdad. Una noche cualquiera, mientras observaba la ciudad desde su terraza, un pensamiento la atravesó. El ciclo finalmente se había cerrado. No porque su historia hubiera terminado, sino porque ya no necesitaba probar nada. Ni vengarse. Ni justificar su lugar en el mundo. Se había ganado ese lugar con elegancia, resistencia y propósito. Y, sin embargo, sabía que muchas otras Victorias aún caminaban descalzas por pasillos hostiles, aún callaban ante insultos, aún pensaban que no valían. Por ellas, seguiría. Porque aunque ya no era invisible, jamás olvidaría cómo se sentía serlo. Cuando Victoria cerró la puerta de su ático aquella noche, el silencio no fue soledad, sino libertad. Ya no necesitaba demostrar nada, no a su familia política, no a la sociedad, no al mundo. Porque su historia, tejida con hilos de dignidad y fuego interno, se había convertido en un faro para miles de mujeres que alguna vez también fueron obligadas a arrodillarse ante la injusticia. Los ecos de su pasado ya no dolían, solo enseñaban. Ella no era la mujer que servía a un perro, sino la que rescataba a otras de vida sin voz. En su mundo ahora no se gritaba, se escuchaba. No se humillaba, se reparaba. No se castigaba, se iluminaba. Y así, cada paso que daba no era solo suyo. Era también de todas aquellas que, sin dinero, sin apellido, sin poder, soñaban con levantarse y escribir su propio final. Pero el final de Victoria no era un final. Era el verdadero comienzo.